Muy buenos días para todos los presentes, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos los invitados a esta audiencia pública del proyecto de ley 050 del 2019. Bueno, vamos a comenzar. Aún no han llegado los honorables representantes, compañeros de la comisión. Queremos dar inicio pues a la audiencia en vista de que hay muchos compromisos independientes de ustedes, igualmente también de nosotros como representantes. Entonces, nuevamente, bienvenidos a esta comisión séptima, a esta audiencia pública del proyecto de ley 050. Agradecerles mucho el que hoy estén aquí acompañándonos. Aquí está mi compañero Mauricio Toro, ponente de este proyecto, María Cristina Soto, coordinadora del proyecto. Hemos determinado la siguiente dinámica con el objetivo de escucharlos a las diversas opiniones y conceptos de las entidades públicas y los interesados en los temas de seguridad social también. Yo creo que este es un proyecto muy importante para todo el país, para todos los colombianos que hoy están en espera de que se dé una luz en esta audiencia pública. En aras de nutrir la audiencia, no vamos a tomar ninguna decisión, vamos a escucharlos a todos ustedes, los actores, y nosotros más adelante pues tomaremos la decisión que sea pertinente y que sea importante para todos los colombianos. En la audiencia vamos a intervenir en el orden de llegada. Primero vamos a darle la palabra a los integrantes de funcionarios del Gobierno Nacional, luego los invitados especiales que no hacen parte del gobierno para poderlos escuchar. En la medida que vayan llegando más invitados y los compañeros también los escucharemos. Comenzaremos con un tiempo de intervención de 5 minutos y con una prórroga de 2 minutos más, máximo, para poderlos escuchar. Entonces, nuevamente, bienvenidos, muchísimas gracias a ustedes, los invitados. Mauricio, honorable representante que hace parte de esta audiencia y de este proyecto y la comisión, bienvenidos todos. Entonces, comencemos con el orden del día, que bueno, es la instalación de la audiencia pública, ya la hemos hecho. Las palabras de la coordinadora ya la hemos hecho. Entonces viene la intervención de los funcionarios del gobierno citados en dicha proposición. Hoy tenemos aquí al doctor Óscar Eduardo Moreno de Colpensiones, bienvenido. A Juan Carlos Hernández del Ministerio de Trabajo, María Virginia Jordán del Ministerio de Hacienda. Igualmente tenemos el acompañamiento de Santiago Montenegro de Asofondos, de Luisa Fernanda Rodríguez de la Universidad de Externado, Alberto Pardo, presidente de Sintraseguridad Social, y José Luis Cortés, gobernador Colegio de Abogados Laboralistas de Colombia. Entonces comenzamos con el doctor Óscar Eduardo Moreno de Colpensiones. Tiene usted la palabra, doctor Óscar Eduardo. Sí, claro que sí. Muy buenos días, honorables representantes de la Comisión Séptima del Congreso de la República, distinguidos invitados. Como es ya costumbre en los temas pensionales, Colpensiones agradece esta invitación para poder presentar algunos comentarios y observaciones al proyecto de ley 050 de 2019. Quiero empezar mi presentación manifestando que desde el punto de vista constitucional es claro que el traslado entre regímenes y AFPs está permitido por la Constitución y la ley,
pero se debe hacer una especial mención al artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 del 2005, que establece que en la expedición de leyes que tengan que ver con pensiones se debe garantizar el principio de la sostenibilidad financiera del sistema para no poner en riesgo al sistema. Desde el punto de vista legislativo, el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 es el que establece la posibilidad de trasladarse entre regímenes pensionales y establece dos limitantes de tiempo. La primera, que los afiliados pueden efectuar traslados entre regímenes cada 5 años, y la última posibilidad de traslado es antes de cumplir 52 años para los hombres o 47 años para las mujeres, es decir, antes de que les falten 10 años para cumplir la edad que les da el derecho a la pensión. Debo advertir que voy a presentar unos cálculos que se hicieron al interior de Colpensiones y que pueden implicar un impacto fiscal. No obstante, reconocemos que la entidad autorizada por el Gobierno Nacional para efectuar cálculos más precisos es el Ministerio de Hacienda, como en efecto los va a presentar en esta audiencia. El primer escenario que ha calculado Colpensiones es el del total de afiliados al régimen de ahorro individual, con hombres mayores a 52 años y mujeres mayores a 50 años de edad, y por rango de ingreso base de cotización establecido en salarios mínimos. Noten que en ese rango de edad, con más de edad de 52 años de edad hombres y 50 años mujeres, tenemos un total de 831.760 hombres, 566.378 mujeres, y si estas personas todas se pudieran trasladar a Colpensiones, el impacto total medido en estas cifras se presentan en millones de pesos, tendríamos un total de 269 billones de pesos como efecto del traslado, teniendo en cuenta los afiliados. Hacemos más estrecho el análisis y ya no tomamos el número de afiliados, sino el número de afiliados activos. Es importante hacer aquí una precisión. Tenemos dos clases de afiliados, activos o inactivos. Los inactivos son los que no han cotizado ningún periodo en los últimos 6 meses, y afiliados activos al menos un periodo en los últimos 6 meses. Y en este rango, el efecto fiscal o el impacto fiscal se reduce a 98 billones de pesos. Un tercer escenario ya reduce aún más el impacto, ya no estamos hablando de afiliados activos, sino afiliados cotizantes, es decir, que tienen cotizaciones en el periodo inmediatamente anterior, y el impacto se reduce a 80 billones de pesos. Hago aquí una claridad. En estos 3 cálculos no están hechos bajo la metodología de cuáles son los afiliados que podrían estar en expectativa de pensión, porque los datos que se tuvieron en cuenta para hacer estos cálculos son los que están presentados por número de afiliados en la Superintendencia Financiera, motivo por el cual no tenemos una precisión sobre los que estarían eventualmente con una alta expectativa de pensión. En resumen, podemos presentar el impacto entre total de afiliados, total de afiliados activos y total cotizantes. Se nota una disminución en el impacto fiscal, pero de todas maneras es un impacto fiscal muy alto. Y un cuarto renglón, la estimación con base en el comportamiento de los afiliados de Colpensiones, vuelve y se incrementa el posible impacto a 130 billones de pesos. A Colpensiones se nos presentó un cuestionario que voy a pasar a responder. Nos preguntaron: ¿cuántas personas que hayan cotizado un mínimo de 750 semanas y sean hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 50 años están hoy en día adscritas a Colpensiones?
y cuál es el promedio de ingreso base sobre el que estas personas realizan su cotización. Hemos efectuado entonces unos rangos de ingreso base cotización expresados en salarios mínimos, y tenemos que para el primer renglón, que es un salario mínimo en ese rango de edades de 52 hombres o más de edad, o las mujeres 50 años de edad o más, para ese primer renglón mujeres tenemos 149.613 y para hombres 198.000 personas. En el segundo renglón, es decir, hasta 2 salarios mínimos, tenemos 69.367 personas mujeres y 126.805 hombres con el IBC promedio correspondiente. Y si ustedes pueden verificar el resto del cuadro, va en orden descendente y tenemos en un promedio de más de 20 salarios mínimos, 1.785 mujeres y 5.715 hombres. Para la pregunta 2, ¿cuántas personas han solicitado por cualquier motivo traslado de fondos de pensiones a Colpensiones en los últimos 10 años? Y de estas últimas, ¿cuántas han obtenido respuesta positiva a su solicitud de traslado y cuántas han obtenido una respuesta negativa a su solicitud de traslado? Hago aquí una precisión. Colpensiones, desde su entrada en funcionamiento, que fue el mes de octubre de 2012, hasta con corte de agosto de 2019 que se envió la respuesta, puede certificar que hubo unas solicitudes de traslado hacia Colpensiones en total de 938.000 personas. De esas 938.000, 907.000 fueron aprobadas, lo que arroja un resultado de negativas o de traslados rechazados en un número de 26.500 personas. Personas que se retractaron de haberse trasladado a Colpensiones, tenemos 1.800 personas, y con corte a agosto había aún algunas respuestas pendientes de resolver, que muy seguramente fueron al final de agosto y estamos en tiempo para resolver, un número de 3.130 personas. A la pregunta 3, ¿cuál es el impacto económico de los traslados entre fondos de pensiones y Colpensiones que se han autorizado en los últimos 10 años? Se hicieron unos cálculos sobre posibles pensionados, ahí sí, sobre la metodología de las posibilidades de personas que estarían en expectativa de pensionarse. Tenemos un impacto actuarial de 76 billones de pesos. Y, doctor Oscar, tiene 2 minutos más. Gracias, doctora. Y respecto de los que no se van a pensionar, es decir, de aquellos que podrían recibir una indemnización sustitutiva, un impacto actuarial de 9.7 billones de pesos. A la pregunta 4, ¿cuántas personas han solicitado por cualquier motivo traslado de Colpensiones hacia el régimen de ahorro individual? Entre el mismo periodo de octubre de 2012 a agosto de 2019, 216.000 personas solicitaron trasladarse a las administradoras de fondos de pensiones que administran el régimen de ahorro individual y fueron rechazados 21.200 personas para un total de traslados aprobados hacia el régimen de ahorro individual de 195.000 personas. La pregunta 5 nos pregunta sobre si tendría un impacto económico. Creo que ya con los escenarios que planteé al principio y esperando los cálculos que haga Ministerio de Hacienda, podría responderse de una mejor manera esa pregunta. A la pregunta 6, ¿cuántas personas se han sentido vulneradas en el derecho de traslado del régimen y han acudido a la jurisdicción? La información que puede ofrecer Colpensiones es que con corte a agosto, respecto de la solicitud de nulidad de traslado o de ineficacia del traslado, existen aproximadamente 21.000 procesos, de los cuales en trámite se encuentran 18.000 procesos, con fallo favorable al demandante 2.178 procesos y con fallo desfavorable al demandante 328 procesos. Y para terminar, a la pregunta 7,
que se nos hizo, a cuántas personas se les negó el cambio de régimen y decidieron quedarse en su actual régimen y no presentarse ante la jurisdicción para hacer valer su derecho. Recordemos que de los traslados que iban hacia Colpensiones se rechazaron 26.500, de los traslados hacia el régimen de ahorro individual se rechazaron 21.200, para un total de 47.800. De esos 47.800, haciendo los cruces de información con las demandas que hoy cursan por ineficacia de traslado, de esos 47.000 solamente 3.418 personas demandaron. La diferencia entre esas 3.418 personas y el total de demandas que hoy se tienen o de procesos que se tienen para ese tipo de pretensiones se explica en razón a que no necesariamente previo a demandar las personas hacen la solicitud de traslado. En ese orden de ideas, honorable representante, dejo sentados las respuestas de Colpensiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oscar Moreno, de Colpensiones. Muy clara su intervención. Pues agradecerle que el espacio que nos ha brindado aquí en la Comisión Séptima. Bueno, ahorita tenemos la intervención del doctor Juan Carlos Hernández, del Ministerio de Trabajo. Tiene usted la palabra. Puede subir, con mucho gusto. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, honorables representantes, por la invitación. Le hago extensiva el abrazo cordial que les envía la ministra de Hacienda a todos el día de hoy. Y muchas gracias a los compañeros del gobierno que están aquí y a las demás personas que están asistentes. Con respecto al proyecto de ley 050, hay que decir una cosa básicamente, y es que el artículo 13 fue modificado por la 797 del año 2003, el cual tuvo ya una observación del orden constitucional. Si en el momento en que se presentó la modificación de la ley, la Corte Constitucional, en una acción de constitucionalidad, la sentencia 1024 del año 2004, revisó la connotación de esos 10 años de espera o máximos para poder hacer su traslado. Dentro de esa revisión, tanto la exposición de motivos como los argumentos que tuvo la Corte Constitucional, se observó básicamente que era una medida de control para no desfinanciar el sistema, tanto el régimen de prima media como al ejercicio del ahorro que hace cada ciudadano dentro del ejercicio del ahorro y la cuenta de ahorro individual. Básicamente porque ese periodo de carencia de esos 10 años sirve para constituir la masa económica que va a definir la prestación económica al momento de que la persona cumpla la edad o el valor de la mesada pensional en el ahorro individual. Es decir, que esta discusión, de una u otra manera, ya fue llevada a la Corte Constitucional, en donde se revisó esa viabilidad del periodo de carencia de los 10 años. Es decir, tiene todo sentido mantener la medida, básicamente porque es el ejercicio propio de la persona que hace su cuenta de ahorro individual que fortalezca su propio ahorro y mantenga en su cuenta individual esos ahorros para que pueda lograr pensionarse. Y también es una medida de protección para el sistema de régimen de prima media, porque pues trasladar a esas personas cuando no han contribuido históricamente dentro del fondo de prima media, pues no va a generar que el fondo se financie. Adicionalmente, pues en cuanto a las dos preguntas que nos hicieron a nosotros, básicamente una seguramente será contestada por el Ministerio de Hacienda, pero pues en el estudio que nos permitieron a nosotros hay que informar, la pregunta era, dado que dentro de los objetivos del Ministerio del Trabajo es adoptar las políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, ¿qué impacto económico podría tener el proyecto de ley en el presupuesto asignado para la cartera del sistema de pensiones? Como le digo, esto será seguramente más abordado más profundamente por el Ministerio de Hacienda, pero en el estudio que hace el Ministerio de Hacienda sería más o menos que el 90% de los afiliados con ingresos mayores a un salario mínimo, a 1.6 salarios mínimos, del 45% de los afiliados inferiores al 1.6 salarios mínimos y el 30% de los afiliados que tienen un equivalente a un salario mínimo no tienen en principio una perspectiva de pensión. Calculando que se trasladen a la AFP de Colpensiones 221.000 personas, con 27 millones de pesos, eso es lo que migraría entre el Fondo de Ahorro Individual al régimen de prima media, incluyendo los aportes de garantía de pensión mínima, esa situación implicaría la anulación de bonos pensionales alrededor de unos 7.9 billones de pesos
y el 63% de las personas trasladadas que cumplen los requisitos para acceder a la pensión generaría un costo de presentación más o menos de 57 billones de pesos, más la suma de las indemnizaciones sustitutivas, que son de 1.8 billones de pesos. Con fundamento en lo anterior, el Ministerio de Hacienda, que es el cálculo que nos presentó, informa que el proyecto de ley tendría un impacto de 27.9 billones de pesos para hasta el año 2073. La segunda pregunta que nos hicieron es ¿cuál es el valor que hoy asigna su cartera a subsidiar el sistema de pensión público de Colpensiones? Hay que decir que el presupuesto de Colpensiones es de 12.271.000.000.000 de pesos, pero eso no es el presupuesto para el tema pensional. El presupuesto para el tema pensional está alrededor de 39.4 billones de pesos. Y en este punto hay que ser claro que las personas que generan mayor subsidio, como se ha dicho y ya creo que es conocido por la ciudadanía, son aquellas que tienen una pensión más alta. Pero ello no quiere decir que la primera salario mínimo no tenga subsidio. Todas, en cierta manera, tienen un grado de subsidio. En el gráfico que aportamos en la respuesta que le dimos al honorable representante, está, digamos, la medida de una u otra manera proporcional de cada uno de los quintiles que establece la población en la que se vería subsidiada. Bajo ese entendido, digamos que el Ministerio de Trabajo pues no considera que se deba continuar con este proyecto de ley bajo el entendido que ayudaría a generar mayor inequidad en el sistema y generaría un costo fiscal que en principio pues es elevado. Ahí dejo mi intervención. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted, doctor Juan Carlos, por su intervención. Tenemos entonces la intervención, invitamos a la doctora María Virginia Jordán, del Ministerio de Hacienda. Buenos días. Buenos días, María Virginia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Un placer, bienvenida. Gracias. Creo que está en DRES 2009. ¿Ese? ¿Como pensiones? Y acá, traslado expreso. Creo que es ese. No es. ¿Será que entonces no quedó impuesta? Traslado expreso 1. Traslado expreso 1. Listo. Buenos días, honorables representantes, compañeros de gobierno, representantes de Asofondos, Colpensiones y a todos los asistentes. Bueno, estamos acá por parte del Ministerio de Hacienda, inicialmente para revisar el impacto fiscal de este proyecto de ley, el proyecto de ley 050 de 2019, por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la ley 797 de 2003 y se autoriza el cambio del régimen pensional en virtud del derecho constitucional a la pensión. Entonces, esta iniciativa legislativa acarrea costos relacionados con los subsidios que otorga el régimen de prima media con prestación definida a las personas de más altos ingresos. En este contexto, con base en información entregada por Asofondos con corte al año de 2017, se identifican que potenciales individuos beneficiarios de esta propuesta serían alrededor de 384.442 personas. Tomando este grupo, se proyecta un escenario esperado en el que la mayoría de las personas que les conviene el traslado lo efectúan. Sin embargo, también se considera la existencia de un porcentaje de personas a quienes no les conviene el traslado y que no obstante optan por el mismo. Lo anterior en línea con lo observado en los traslados de salida del régimen de ahorro individual con solidaridad hacia el régimen de prima media con prestación definida. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en un aspecto que para Hacienda es muy importante y es cuál sería el costo fiscal de este proyecto de ley. Entonces,
utilizamos una serie de supuestos para evaluar este impacto fiscal. Ya el doctor Juan Carlos habló de esta cifra, pero sin embargo acá vamos a hablar detalladamente cómo se compone. Este escenario expone que los traslados hacia Colpensiones se realizan con el siguiente criterio. Entonces, el 90% de los afiliados con salario mayor a 1.6 salarios mínimos legales vigentes. 45% de los afiliados con salario inferior a 1.6 salarios mínimos legales vigentes y el 30% de los afiliados que tienen un salario igual a un salario mínimo legal vigente y que no tiene expectativa de pensión. Entonces, del grupo que mencionamos anterior de potenciales beneficiarios, estos fueron los supuestos que realizamos de los porcentajes que se trasladarían dependiendo su salario. Entonces, ahí es donde vemos que el costo sería en valor presente neto, de 27,9 billones de pesos. Vamos a ver cómo es esta desagregación entonces. Se estima entonces que un total de 221.000 personas se trasladan de las administradoras de los fondos de pensiones hacia Colpensiones, trasladando recursos por aproximadamente 27 billones de pesos, que equivalen al monto acumulado en sus cuentas de ahorro individual con rendimientos, incluyendo los correspondientes aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y generando la anulación de bonos pensionales por valor de 7,9 billones de pesos. Vemos entonces que estos 27 y estos 7,9 serían recursos que en un principio serían como un alivio para Colpensiones, son recursos que entrarían a Colpensiones, pero vemos cuáles serían los recursos, digamos, que tendrían que asumir ahora Colpensiones de forma adicional. Asimismo, se estima que de las personas trasladadas, solo el 63% lograría a la pensión de vejez, generando un costo en valor presente neto para la nación por 57,7 billones de pesos. Y quienes no accedan a esta prestación, sino a una indemnización sustitutiva, generarían un costo equivalente a 1.8 billones de pesos. Por otra parte, se estima que desde Colpensiones hacia las AFP se trasladarían alrededor de 145.000 personas, con nivel de aportes equivalentes a un salario mínimo legal mensual vigente, por lo cual se presentaría un costo fiscal por efecto de la expedición de nuevos bonos pensionales por valor de 3.5 billones de pesos. En conjunto, se estima que el costo fiscal neto resultante de los traslados por efecto del proyecto de ley sería de 27,9 billones de pesos en una proyección hasta el año 2073. Entonces, este es el cuadro que diferencia los diferentes costos y desagrega cómo sería el costo de los traslados de las AFP a Colpensiones y de los que están en Colpensiones que se pasarían al régimen de ahorro individual. Entonces, en valor presente neto tendríamos un costo de 27,9 billones de pesos. Estos serían mayores recursos que tendría que aportar presupuesto nacional, porque como sabemos, digamos, el régimen de prima media actualmente no tiene una reserva y hoy en día las pensiones del régimen de prima media se pagan se pagan en gran medida con los aportes del presupuesto nacional. Claramente también con las cotizaciones actuales, pero no son suficientes para pagar. Y acá vemos en forma desagregada cómo sería el flujo. Estos son en billones de Doctora, pesos. tiene 2 minutos más. 2 minutos. Sí, no hay problema. Acá vemos entonces cómo sería el costo en flujo. En flujo vemos que los mayores impactos están representados. Inicialmente, para Colpensiones hay un alivio de 27 billones que recibiría por lo acumulado en los AFP que se trasladarían a Colpensiones. Pero luego vemos que los mayores flujos, el mayor necesidad, digamos, de flujo, puede llegar a ser a 9.2 billones en el año 2048. Pero ahí se ve todo lo que está. El área bajo la curva son los 27,9 billones de pesos en últimas que asumiría la nación. Es el valor presente neto del costo fiscal de esta reforma de ley. Muchísimas gracias. Gracias a usted por su intervención. Bueno, de esta manera, pues entonces terminamos con la participación del Gobierno Nacional y le damos la bienvenida a los invitados y escuchamos en este momento a la doctora Luisa Fernanda Rodríguez del Observatorio de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias, doctora.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Externado de Colombia. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez, profesora, docente e investigadora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia. En primer lugar, quiero presentar 4 argumentos principales por los cuales la Universidad Externado de Colombia considera conceptúa favorablemente sobre el proyecto de ley 050 del 2019. En primer lugar, la fundamentalización de la seguridad social y en específico del derecho a la pensión. Existe un derecho fundamental claro a la seguridad social y adicionalmente una libertad para la elección del régimen, para la selección del mismo y para el traslado entre regímenes. Ahora bien, esa libertad de traslado y la libertad de elección parte de una premisa y es la premisa de la autodeterminación y el derecho a autodeterminarse. Ahora, quien no tiene información veraz y suficiente no está en capacidad de autodeterminarse y por lo tanto el ejercicio de la selección o el ejercicio del traslado está viciado tal y como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Primer argumento. Segundo argumento, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ya es consolidada en materia de nulidad e ineficacia de estos traslados. Tan solo este año tengo 6 de las sentencias emitidas por la Sala Laboral. Solamente para ilustración, la sentencia SL 1421 del 2019, 1452 del 2019, 1421 del 2019, 1688 del 2019, 1689 del 2019, 3058 del 2019. Como unos ejemplos de la consolidación que ha tenido este tema en la sala laboral. Ahora, la jurisprudencia en muchos escenarios ha impulsado los cambios legislativos, como fue el caso del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuyo cambio legislativo principal con la Ley Estatutaria de Salud fue a raíz de años de sentencias de la Corte Constitucional e incluso de una sentencia estructural. Nosotros podemos prever que lo mismo va a ocurrir con este tema de traslados que tenemos con tan alta litigiosidad al momento. Este es uno de los temas que jurisprudencialmente está claro y que puede llegar a impulsar un cambio legislativo. Efectivamente, la litigiosidad en este punto, tercer argumento, está exacerbada y el tema ya está claro jurídicamente. Por lo tanto, hay 2 opciones: evadirlo y simplemente esperar a que lleguen condenas y condenas y condenas, someter a los afiliados al viacrucis de un escenario judicial, cuando efectivamente muchos de ellos se ganan un salario mínimo o un salario mínimo y medio, como lo vimos en las cifras anteriores, y someterlos a todo un desgaste judicial para llegar a la conclusión de que se ha violado su derecho fundamental al traslado con una información suficiente, veraz y su capacidad de autodeterminación fue afectada. Cuarto argumento, efectivamente creemos que el legislador sí tiene una deuda histórica con aquellos afiliados que tuvieron que elegir entre regímenes sin una información debida, suficiente y sin protección. A ellos como afiliados, sin protección frente a las presiones de grandes actores del mercado financiero. Efectivamente, somos muy pocas las personas que teníamos la capacidad de discernir hacia dónde iba el tema pensional. La mayoría de los trabajadores, la mayoría de las personas que se afilian al sistema no tienen esa posibilidad y no tuvieron el derecho a ejercer la autodeterminación con todos los elementos necesarios para tomar una decisión acertada en su momento. Conforme a estos argumentos, en conclusión, nosotros como Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado de Colombia aplaudimos esta iniciativa legislativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Luisa Fernanda, por su intervención. Le damos paso al doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos.
Muy buenos días, doctora Soto, doctor Toro, señores del Gobierno Nacional, representantes y asistentes. Quiero comenzar agradeciendo esta invitación de un proyecto que tiene una gran importancia y un gran alcance y que en alguna forma, digamos, hace parte de esa discusión más amplia sobre una posible reforma pensional que se ha anunciado, ¿no? Entonces quiero comenzar diciendo que nosotros no necesariamente planteamos estar en desacuerdo con el espíritu de este proyecto, ¿no? Pero queremos argumentar que una decisión sobre los traslados se tome en el contexto de esa reforma, de esa gran reforma pensional, ¿no? Que el gobierno ha dicho que va a radicar el proyecto muy pronto, ¿no? Muy pronto. Entonces, quiero plantear eso. Quiero también comenzar diciendo que el tema de los traslados, pues, responde a una situación que es única en el mundo. Solo Perú y Colombia tienen eso. Dos regímenes que están compitiendo cuando deberían ser complementarios, ¿cierto? ¿No? Y claro, esa competencia se presta a un arbitraje que favorece a unos, perjudica a otros y no debería existir, ¿no? Como se ha dicho acá, también hay un desconocimiento muy grande del sistema. Estos son temas muy complejos, ¿no? Y es cierto, muchísima gente desconoce los requisitos para acceder a una pensión, desconocen sus propias historias laborales, ¿no? Y por eso se cometen errores, ¿no? Y por esa misma razón, durante años, nosotros y otros actores propusimos que exista la doble asesoría, que finalmente se dio. Y claro, hablamos del derecho de todos los ciudadanos a la pensión, pero infortunadamente muchas personas no se están jubilando. La semana pasada en otra audiencia mencionábamos acá que entre el año 2013 y el año 2018 no se jubilaron en Colpensiones 543,000 personas, 543,000 personas. En los fondos de pensiones no se jubilaron durante ese mismo periodo 116,000 personas. Aquí me cuestionaron estas cifras, nos dijeron que no estábamos, ¿no?, diciendo la verdad. Y hago un paréntesis, doctora Soto, doctor Toro, para que en la medida de lo posible pudiéramos hacer unos talleres con suficiente tiempo, talleres si es posible de todo el día, para que expliquemos estas cifras en detalle, ¿no? Y saquemos las conclusiones debidas, que se nos cuestionen, si es el caso cuestionar, pero que se nos dé la oportunidad, ¿no?, de justificar esas cifras. Esa cifra que acabo de dar, más de 500,000 de personas que no se jubilaron en Colpensiones en los últimos 5 años, las acepta también, las acepta Colpensiones, ¿no? Entonces, cuando le dicen trasládense a Colpensiones, que hay infortunadamente grupos, y hay grupos de abogados, y esto ha salido en la prensa, pues deben tener en cuenta eso, de que mucha gente que se traslada no cumple los requisitos, las 1.300 semanas, y comete esos errores. Entonces, insisto en lo que dije al comienzo, dada esa situación, sí es importante analizar una iniciativa como esta, pero nosotros pensamos que se puede llegar a presentar esta posibilidad de cambiarse de régimen dentro del contexto de una reforma pensional. Entro más en detalle en el impacto económico ya con relación a las preguntas que nos hicieron. Como está
el proyecto pensamos que va en contravía de los 3 objetivos que deben direccionar el futuro de cualquier régimen pensional, ¿no? El tema de la sostenibilidad, el tema de la equidad y el tema de la cobertura. En sostenibilidad no me voy a extender. Aquí ya se han dado las cifras, ¿no? ¿Me da agüita aromática, por favor? Me voy a demorar 2, ¿sí? Uy, demasiado rápido. En sostenibilidad, las cifras. Nosotros, durante la discusión del plan de desarrollo, planteamos que el costo neto era 50 billones. El Ministerio de Hacienda da una cifra de unos 27 billones. El Ministerio de Trabajo 58, 59 billones como el costo neto. Bueno, nosotros estamos como en la mitad. Una cifra de todas maneras gigantesca. Pero este proyecto, como está, repito, que podría tener unas modificaciones en el contexto de una reforma pensional, como está, atenta a la equidad, porque esos 50 billones o 27 o 58 irían a personas de altos ingresos, ¿no? Ingresos altos y medios, con subsidios que se otorgan en el régimen público. Y muchas personas que se van a trasladar no deberían hacerlo porque no alcanzan las 1.300 semanas. Aquí, como dije, no se está jubilando mucha gente, cometen el error y eso tumbaría la cobertura. Pues yo no sé, tengo todavía ya unos puntos más específicos. Tiene 2 minutos más, doctor. 2 minutos más. Bueno, digamos, las personas que ahora están alegando que no fueron asesoradas correctamente, pues son una relativa minoría con relación a las 380,000 personas que podrían alegarse. Sobre eso déjeme hacer unos punticos. Aunque la ignorancia de la ley no es excusa, lo cierto es que las demandas sobre nulidad o ineficacia del traslado de régimen pretenden crear una excepción a ese principio universal, ¿no? Como hay en el momento unos 19,000 procesos de nulidad de traslados activos. Estas demandas han sido interpuestas por personas que no se trasladaron del régimen a pesar de haber tenido 2 oportunidades antes del límite de 2 años, incluyendo una amnistía que dio la ley 797 del 2003. Hay, infortunadamente, unos grupos de abogados que están presionando, digamos, o invitando a trasladarse a personas. Hay que tener mucho cuidado por esto. Porque dentro del grupo de demandantes hay personas jóvenes que no necesitan demandar porque pueden retornar al régimen público una vez superen la restricción temporal de los 5 años. Hay ese grupo. Hay personas que cumplen los requisitos para recuperar la transición, que no necesitan demandar tampoco, ¿no? Hay personas que se pensionan en el régimen privado, pero que al trasladarse al régimen público no se pensionarán por ignorancia y se están trasladando y se les está haciendo un daño. Hay pensionados que obtuvieron los beneficios de pensionarse anticipadamente por años y deciden demandar. Respecto a esto ya existe una jurisprudencia consolidada que niega la nulidad, ¿no? Hay personas con alta formación, profesionales, doctores, muchos tienen maestrías, que han sido capaces de tomar decisiones complejas en todos los ámbitos, pero que alegan no recordar haber sido asesoradas, ¿no? Hay personas que no se pensionan en el régimen público, que utilizando los mismos argumentos solicitan que se declare la nulidad de su afiliación o traslado a Colpensiones para pasarse a un fondo privado donde les va mejor, o porque sí se pensionan o porque tienen una devolución de saldos. Acuérdense, en la audiencia de la semana pasada, ese 500,000 que no alcanzó a jubilarse tienen una indemnización sustitutiva de menos de 5 millones, los 116,000 con básicamente las mismas condiciones que no se jubilaron en los fondos de pensiones tienen una devolución de saldos 7 veces mayor, 7 veces mayor. Entonces, para concluir, quiero enfatizar una vez más que una propuesta como esta debe ser analizada como parte de una reforma pensional
como quiera que todo el grupo poblacional al que se dirige el proyecto estaría cobijado por la eventual regla de transición. Y si ustedes me dicen cómo podría ser esto, lo lógico sería que esta decisión, dentro del contexto de la reforma, se permita, pero en el momento de la edad de jubilación. Esto le conviene a todo el mundo, le conviene a las personas, porque entonces en ese momento sí saben cuánto capital tienen acumulado, cuántas semanas efectivamente han cotizado, o sea, pueden tener la seguridad de si han cotizado las 1.300 semanas o no. Entonces ahí sí les convendría, ¿cierto? ¿Le conviene al gobierno? Porque todas esas personas que se trasladarían a Colpensiones habrán acumulado un capital más grande, o sea, entonces llevan más plata, ¿cierto? O sea, esto le conviene a todo el mundo, le convendría a todo el mundo. Entonces, yo creo que ese es el tipo de análisis, ¿no?, que nosotros podríamos hacer dentro del contexto de una reforma pensional. Muchas gracias y les pido excusas que me extendí un poquito más de la cuenta. Tranquilo, doctor. Muchísimas gracias a usted por su intervención. Le hacemos el llamado al doctor José Luis Cortés, del Colegio de Abogados Laboralistas de Colombia. Muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecer el espacio que le dan al Colegio de Abogados del Trabajo para estas intervenciones, que me parece que son muy sanas y necesarias para realmente establecer la responsabilidad que tenemos también nosotros como abogados y como Colegio de Abogados del Trabajo frente a las decisiones que tienen que ver en lo laboral y en la seguridad social. Frente a este proyecto de ley quiero tomar dos puntos de vista que me parece que son importantes. Uno, en cuanto al contenido como tal del proyecto, y el otro en cuanto ya a un análisis en conciencia que creo que es necesario que se haga frente a esto. En primer lugar, en cuanto al contenido, considero que es necesario que se haga una modificación o se proponga una modificación a la reforma propuesta, teniendo en cuenta que bajo la forma como está planteado, se abre la posibilidad también para que personas que ya se han pensionado puedan trasladarse de régimen, porque la afiliación al régimen no solo se da por los aportes, sino que se da también por el reconocimiento. Mientras un fondo me siga reconociendo a mí una pensión, yo voy a estar afiliado al régimen, al fondo. Entonces, en este sentido, como queda planteada la norma, podría presentarse una situación donde ya personas que están pensionadas busquen migrar en virtud de esta propuesta nuevamente al fondo que más les convenga. Entonces hay que tener en cuenta que la reforma propuesta no solo se circunscribe a los que están por pensionarse, sino también bajo el planteamiento que está, se daría para las personas que están aún pensionadas o ya pensionadas. Eso en cuanto al contenido como tal de la norma, porque se establece un mínimo de semanas cotizadas, pero no se establece un tope de edad o una circunstancia que como tal frene ese cambio. Entonces, esto creería yo que debería tenerse en cuenta. Ahora bien, ya frente al fondo como tal, yo creo y considero que sí deben tenerse en cuenta todas las oportunidades que han tenido las personas para trasladarse de uno a otro fondo. La creación y la construcción de la pensión se da desde la génesis de la relación laboral, desde cuando empieza la persona y entra al mercado laboral. Entre el hecho de entrar al mercado laboral y la pensión transcurren muchísimas veces más de 25 o 30 años, por las simples edades que se dan. Durante todo ese tiempo, la persona, así como proyecta muchísimas cosas en su vida, debería proyectar su pensión, que es, yo creo, una de las decisiones más importantes que tiene una persona cuando empieza a construir y empieza a trabajar y empieza a desarrollar actividades. En este sentido, considero yo que los términos que están establecidos en la norma para el cambio de uno u otro régimen de pensión es suficiente. De alguna manera también considero que el hecho de que en este momento haya litigiosidad en cuanto a los fondos, se circunscribe esta litigiosidad
a la demostración de la existencia de un vicio en cuanto al consentimiento. Pero no todas las personas que hoy por hoy quieren cambiarse de régimen han sido viciadas en su consentimiento. Y yo creo que tenemos que ir a la realidad del país, no podemos salirnos de la realidad del país porque la realidad del país demuestra cosas muy diferentes. Tenemos altos ejecutivos que como estrategia para la reducción de sus aportes, de sus retenciones en la fuente, se mantienen en un fondo privado única y exclusivamente para hacer unos aportes voluntarios a los fondos de pensiones que no son posibles bajo el régimen de prima media, y lo hacen con el fin de reducir su retención en la fuente. Es decir, ellos sí han hecho un análisis concienzudo en cuanto a las bondades de uno u otro régimen durante toda su relación de trabajo, durante todos sus pagos, durante cada día que ellos que reciben una nómina, están conscientemente sabiendo que tienen una ventaja en un régimen privado, que su retención en la fuente se va a ver reducida por unos aportes voluntarios, pero también los tenemos que en el momento en que se van a pensionar, alegan completo desconocimiento de la norma para lograr tener unos beneficios en cuanto a unas bondades que puede llegar a tener el régimen de prima media con prestación definida. Me parece a mí que en caso en que se mantenga la litigiosidad debe ser, y es, como está circunscrita, es completamente válido que esta se mantenga, y el que alegue realmente que fue afectado, que no fue informado, que válidamente no tenía el conocimiento, logre pasarse de un fondo a otro, porque esa persona tiene que demostrar ese perjuicio. Hay un principio del onus probandi en materia de derecho en el que dice que se tiene que alegar, el que quiere la cosa la tiene que alegar. Y en ese sentido creería yo que con este proyecto estamos rompiendo con este principio del onus probandi y estaríamos permitiendo que personas que intencionadamente estuvieron en un fondo con el mayor de los conocimientos se pasen a otro fondo por las bondades finales que puede llegar a tener este. Me parece que no es justo con el Estado, no es justo con nosotros como contribuyentes, que realmente hemos hecho un análisis a profundidad en cuanto a cuáles son las bondades de uno u otro régimen. Hay otro tema que yo creo que es conveniente que se tenga en cuenta, es que tal y como lo venían manifestando y lo manifestó Asofondos, hay una situación que yo creo que no está siendo tenida en cuenta, y es que estamos hablando de que aproximadamente el 42% de la clase trabajadora colombiana devenga el salario mínimo. Este 44%, cuando está en un régimen de prima media, al momento en que no va a cumplir con su pensión, porque no va a llegar al número de semanas, a las 1.300 semanas que están establecidas en el régimen, pueden también eventualmente migrar de este fondo a los fondos privados, donde existen dos situaciones a tener en cuenta. Una, que puede existir una indemnización sustitutiva o una devolución de saldos, donde claramente es muchísimo más alta en los fondos privados o en el régimen de ahorro individual, donde tal y como lo manifestaron puede llegar a ser 7 o 10 veces superior a la que existiría bajo una devolución de saldos en un régimen de prima media con prestación definida. Y adicionalmente a esto, el hecho del cambio del fondo, del régimen, puede hacer que un trabajador que no es pensionable bajo el régimen de prima media, sí sea pensionable bajo el régimen de ahorro individual con la pensión mínima que se establece de 1.150 semanas. Es decir, se estaría generando una situación en donde también hay un desequilibrio, porque bajo un régimen las pensiones mínimas se pueden obtener con 1.150 semanas, mientras que con el régimen de prima media con prestación definida se obtienen con un mínimo de 1.300 semanas. Entonces creería yo que es sano, de alguna manera, que quien quiera demostrar que tuvo un perjuicio, que efectivamente fue asaltado en su buena fe, que no obtuvo la información necesaria, pueda válidamente y ante los estrados judiciales solicitar el cambio del régimen alegando estas fallas. Pero creería yo que permitir que en general se pueda generar este tipo de cambios de una manera indiscriminada y sin tener en cuenta unas circunstancias de tiempo y de modo puede llegar a afectar gravemente las finanzas públicas, y yo creería que perderíamos nuestro norte, porque terminaríamos haciendo unas normas a conveniencia de algunas personas y no a conveniencia del interés común, que yo creo que tampoco podemos perder nuestro norte en cuanto a la búsqueda del bien común y no de un bien particular. Entonces, en este sentido, creo yo que
dejo sentada mi punto de vista. Espero que tengan en cuenta, aunque sea el tema de la modificación de la norma en el sentido de limitar el número de semanas para no tener que se presente una desbandada de pensionados también que en este momento terminen cambiándose ya a pensionados, empiecen a pasarse de un régimen a otro, porque como tal el límite es a la baja, es decir, se hace el planteamiento sobre 750 semanas, pero no se hace un limitante en cuanto a un número máximo de semanas o un hecho que ya no permita el cambio de régimen a través de este periodo de gracia que se daría de 6 meses, toda vez que no se habla de las personas pensionadas, sino que se dice que en general más de 750 semanas. En este sentido, pues quiero nuevamente agradecerles a ustedes la oportunidad y sin más me retiro, no sin antes darle nuevamente las gracias. Permiso. Muchas gracias, doctor José Luis Cortés. Le hacemos el llamado al doctor Alberto Pardo, presidente de Sintra Seguridad Social. Muy buenos días, doctora María Cristina, doctor Toro, todos los presentes, un cordial y fraternal saludo en nombre de los trabajadores, Sintra Seguridad Social y la Central Unitaria de Trabajadores CUT. En nuestro criterio, este es un buen proyecto. Este es un proyecto que está reclamando la población afectada y que ha tenido unos procesos de consolidación progresiva. Observemos el plan de desarrollo, como también un numeroso grupo de parlamentarios plantea la iniciativa de que se diera un periodo en el cual se hicieran los traslados entre los regímenes. De ahí que nosotros compartimos integralmente el sentido y el objetivo que tiene el proyecto, que busca reparar a las víctimas, que busca una acción de reparación de las personas que han sido víctimas de los fondos privados de pensiones fundamentalmente, y si también los hay del régimen de prima media, pues que también sean reparados, porque la reparación es un principio de todo ser humano y concretamente en este caso de los trabajadores. Nos parece que el proyecto se ajusta a los principios constitucionales de la seguridad social, a la evolución que ha tenido, a la jurisprudencia constitucional y a la jurisprudencia laboral. Nos parece que es un muy buen proyecto en eso. Pero le falta algo, en nuestro criterio le falta algo, porque inicia la reparación de un bloque de víctimas, pero no de todas las víctimas. Es decir, hay un bloque grande que se queda por fuera de este posible beneficio y son los que no están dentro del rango de las edades que aquí se plantean. Es decir, como ya se ha planteado también por otros anteriores intervinientes, ya hay jurisprudencia que incluso ha reparado a pensionados, porque han sido inducidos y han sido engañados también. Entonces, hay que buscar la manera de que esos avances jurisprudenciales se involucren en el proyecto de ley de tal manera que la reparación sea más completa, más integral. Yo cada vez creo menos en que el gobierno nacional presente propuesta de reforma pensional. Y ahí me aparto un poquito del doctor Santiago, porque el momento político general no está para que el país soporte otro retroceso y otro paso hacia atrás en materia de derechos sociales, como sería la propuesta de reforma pensional. Parece que el país en este momento necesita como tranquilizarse y consolidarse y avanzar en mantener lo que se tiene como derechos alcanzados y no en deteriorar los que existen. De ahí que no creo que se deba aplazar el tema para una reforma pensional, sino ir avanzando, ir avanzando. Hay otras inequidades grandes, claro que sí, por ejemplo, lo del tema de las 1.150 y las 1.300 semanas entre uno y otro, que hacen que un gran bloque de personas se vaya a los fondos, y eso pues también habría que mirar en su momento cuál sería el criterio para corregirlo. Aquí se hablaba de algo muy importante y es el costo fiscal, pero miren que en 3 entidades del gobierno que hoy presentaron sus cifras, tienen 3 cifras diferentes. Colpensiones tiene una cifra bastante voluminosa, mucho más moderado el Ministerio de Hacienda, mucho más soportado, y el Ministerio de Trabajo creo que está como ahí muy cerca a Colpensiones, pero no hay, digamos, una consolidación de las cifras.
De esto adolece toda discusión en materia de seguridad social en pensiones, de tener cifras ciertas, claras y puntuales. Asofondos tiene las suyas. O sea, cada cual de acuerdo a cómo concibe el modelo y concibe las circunstancias, plantea el tamaño, entre comillas, del valor presente neto de la deuda, porque ese es lo único, pero nunca del valor social que se ha retrocedido con el sistema de seguridad social, especialmente con la Ley 100. Quiero señalar lo siguiente. En materia de costo fiscal es importante las experiencias internacionales. De 30 países que iniciaron la reversión de la privatización en pensiones, es decir, que ya habían privatizado los sistemas pensionales como Colombia, de 30 países, 18 se devolvieron en los últimos 20 años. En el mundo de 196 países, 18 se devolvieron. Y claro, es valioso mirar cuál ha sido el costo fiscal, cuál ha sido la experiencia de terminar con el sistema privado de pensiones y volver a un régimen público. Y realmente las experiencias no son del dramatismo como que aquí se han señalado. Si uno mira la exposición de motivos de la Ley 100, que vale la pena revisarla, porque es como el primer paso que se da en todo este concierto de cambio de modalidad en pensiones, uno observa que las circunstancias de hace 25 años están iguales a hoy. No ampliación de la cobertura, retroceso social, afectación para las mujeres, especialmente en el régimen de ahorro individual, deterioro en los beneficios, altísimos costos de la transición que todos se están pagando por parte de las personas. Muy bien. Entonces vale la pena que tengamos como una óptica distinta, y sí comparto algo y es una sugerencia para la Comisión Séptima de la Cámara. La Comisión Séptima ha sido rica en hacer de esto un espacio cultural de fortalecimiento de la discusión, y eso le hace falta. Todos sabemos que hay un escenario en el Ministerio de Trabajo en donde se presentan cada 8 días diferentes posturas en torno a la reforma y propuestas. ¿Y por qué no la hace la Comisión Séptima? ¿Por qué no recoge todos esos planteamientos y profundiza aquí en detalle, como sí plantearon, de sin afán? Hacerlo en jornadas de profundización donde, como se dice, nos demos la pela claramente y precisemos las cifras. Entonces, qué importante fuera que la Comisión Séptima de la Cámara tomara esa iniciativa. Y una sugerencia, acompañémonos de los expertos. Los expertos en el mundo son la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La OIT ha monitoreado 196 países del mundo y tiene la experiencia de cómo les ha ido con la privatización, sin la privatización y en la reversión. Hace unos días estuvo aquí una comisión de expertos de la OIT, pero lo que les pidieron es que no hablaran en público, porque queríamos que hubieran venido a la Comisión Séptima de Senado y Cámara. Dijeron no, ustedes solamente van en espacios y recintos cerrados. Igual que en 1993 cuando la Ley 100, trajimos la Comisión de Actuarios de la OIT y no los dejaron hablar. ¿Por qué? Por razones que el gobierno plantea. Y concluyo con esto, señalando que el proyecto es un proyecto muy sano, que recoge la opinión y el sentir de muchísimas personas, de todos los niveles, y en eso sí estoy de acuerdo, no solo los niveles salariales más bajos, sino en general de todos los niveles que se han visto o engañados, han visto vulnerados sus derechos o encuentran también con conocimiento de causa que les conviene más un traslado en uno o en otro sentido. Entonces la sugerencia es que se fortalezca el proyecto, que ampliemos la discusión y que avancemos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Alberto Pardo. Muy válida e importante la sugerencia que usted nos hace a nosotros como Comisión Séptima. Quiero darle la bienvenida a los representantes Faber Muñoz y Jairo Cristancho. Bueno, ahorita le damos paso al doctor Iván Jaramillo de la Universidad del Rosario. Sí, señor. Bueno, tiene la palabra el doctor Cristancho. Sí, buenos días. Cordial saludo a los compañeros, a los citantes, a esta importante audiencia, a los invitados. Es que acabé de llegar y en la intervención del señor Alberto veo que hay cosas que tal vez no estoy de acuerdo. Y es que nosotros creo que hemos sido muy responsables
y hemos citado aquí varias veces a todos los gremios. Y ustedes han sido invitados a muchas veces. Esta es su casa, como para venga a decir que estamos aquí encerrados únicamente en ciertos sitios, escuchando una versión nada más. Eso no es así. Le estamos diciendo mentiras al país. La Comisión Séptima está abierta, bienvenidos cuando quieran. Aquí se han hecho varios debates, incluso hace una semana en tema de pensiones estuvieron todos los gremios, todos los representantes. Y es muy importante, como yo lo decía en ese día, bueno, el doctor Alberto Gómez no está, pero le decía, el doctor Montenegro ese día estuvo acompañándonos y siempre esta comisión está abierta a eso, a concertar. Y Jorge decía que no estaba de acuerdo en muchas cosas, yo le decía, pues esto no es de partidos, esto no es de colores, esto es el futuro del país para dejarle a nuestros hijos y nietos. Y qué bueno que hagamos un pacto por las pensiones entre todos y nos sentemos y saquemos algo positivo, porque es que es muy fácil criticar, es muy fácil decir, pase usted la reforma de las pensiones y todo el mundo, eso no es así. Aquí no se trata que sea propuesta de gobierno, de centro, de derecha, no. Se trata de que hagamos una muy buena reforma pensional. Y de verdad, doctor, aquí estamos siempre a la orden para escucharlos y ojalá que nos sentemos, así como estamos tratando de hacer un gran pacto por la salud de este país, que todo el mundo no esté con un proyecto debajo del brazo y tratando de decir sacando pecho. No, aquí los beneficiados van a ser los usuarios de la salud y los pensionados de este país y que necesitamos llegar a mucho más pensionados. Y qué bueno que sea sobre la mesa y no por debajo de la mesa. Y aquí nosotros estamos es para ayudar a construir, mi doctor. Entonces aquí, bienvenido cuantas veces quiera. Muchas gracias. Con toda razón, representante Cristancho, esta comisión ha sido muy juiciosa y se ha nutrido de personas y de entidades capaces que hoy manejan este tema y donde los hemos invitado aquí a esta comisión a que nos ayuden, que nos aporten para poder nosotros brindarle a los colombianos de verdad las garantías y los beneficios a que tenemos derecho. Entonces, ahorita le damos la palabra al doctor Iván Jaramillo de la Universidad del Rosario. Bueno, muchas gracias por la invitación. A nombre de la Universidad Rosario, el Observatorio Laboral, a todos los colegas presentes, al doctor Toro, a la doctora Soto por la cordial invitación. Sobre el proyecto de ley queremos hacer unas reflexiones muy puntuales, pero tenemos una ponencia que obviamente haremos llegar completa para poder aprovechar el escaso tiempo que tenemos en complemento con la ponencia escrita que obviamente transmitiremos. Lo primero es que queremos sugerir muy respetuosamente modificar en la primera parte del proyecto el criterio de incluir un parágrafo transitorio de la Ley 797 de 2003. Creemos que es más conveniente incluir un parágrafo transitorio del artículo 2 de la Ley 797 de 2003 para que quede sistemáticamente organizado, ya que la Ley 797 trata diversos temas y quedaría incoherente un rediseño de la Ley 797 completo, incluyendo un periodo de gracia de traslados, donde tiene un artículo específico que habla de este tema. Será la primera sugerencia muy respetuosa que tenemos. La segunda tema que queríamos tocar es un poco la historia legislativa de este tema de traslados. No es extraño que haya periodos de gracia para permitir traslados. Ya pasó, lo decía el doctor Montenegro, en el año 2004, se dio un periodo de gracia de 1 año cuando se incorporó esta restricción de imposibilidad de traslado faltando 10 años, ya se hizo. ¿Y qué pasó? Pues que en ese momento ese periodo de gracia no estuvo acompañado por la doble asesoría, por eso no funcionó. Entonces, tenemos una situación que ya vivimos, ya pasó, ya el país dio un periodo de gracia y no se quebró nadie que yo sepa, no hubo ningún traslado masivo, no hubo una imposibilidad de traslados. Yo lo que vi fue un periodo que la gente tomó responsablemente y yo recuerdo que en ese momento la gente se informó y muchos tomaron la decisión, pero no estaba la regulación de doble asesoría, luego la información no era suficientemente clara. Lo tercero que quiero decir que quede muy claro y muy rápido es que el traslado, según el decreto 1833 de 2016, que es el decreto único reglamentario en pensiones, no implica que los afiliados se vayan de ahorro individual a prima media o viceversa con la maleta vacía, como decimos. No sé, cuando yo me traslado llevo, en este caso, que es el que preocupa, de ahorro individual a prima media, las semanas y los valores que he acumulado en mi cuenta de ahorro individual. Luego no es que yo me vaya sin un peso y quiebra el Estado porque llego en paracaídas a decir, aquí estoy yo, pensióneme. No, todo lo que lleva construido de pensión lo llevo. Luego no es cierto que haya una afectación tan gravosa. Por supuesto que hay una cuota aporte que tiene que dar el Estado, por supuesto, pero no es cierto que sea en su totalidad a cargo del Estado una vez hay traslado. Eso no es cierto. Lo segundo lo titulamos la información poco informada en el trámite de traslados. Es que este país tuvo, y no se nos puede olvidar, del año 94 que empezó el sistema al año 2014, 20 años la gente trasladándose sin información.
20 años hasta que llegó la circular 16 de 2014 a la superfinanciera, pero yo no puedo culpar al afiliado porque es médico y tiene un doctorado de no saberse el sistema pensional y el sistema paralelo, que yo soy profesor de esto y a veces dudo de no saberlo. Yo tengo un doctorado en Derecho y mi enfermedad la maneja mi neurólogo. Sería muy atrevido que porque tengo un doctorado en Derecho yo empiece a especular y a tomar decisiones. Para eso está justamente la doble asesoría que existe desde el año 2014, afortunadamente, pero no podemos desconocer que tenemos una brecha que hay que corregir. ¿Por qué estamos acá sentados? Por esos 20 años. Si desde el principio de la ley 100 hubiera dicho, mire, hay una obligación de doble asesoría, no estaremos acá sentados. Ya sabríamos que la gente tuvo suficiente información, tuvo todos los panoramas para poder tomar una decisión responsable y no lo que estamos viviendo hoy, que son 20 años que hay que buscar corregir con este tipo de proyectos de ley que para mi gusto son bienvenidos y están muy bien orientados, coincido con la intervención de la Universidad Externado. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a partir de eso se estructuró lo que se expuso acá, el tema de la ineficacia del traslado para personas que no fueron suficientemente informadas. No es cierto que la carga de la prueba esté en el afiliado. La carga de la prueba se invirtió no porque lo diga yo ni porque lo diga la Corte, sino por decisión del Código General del Proceso que incluyó la carga dinámica. Tiene que el fondo probar que dio la información. Entonces no es que hay un traslado express y entonces en un proceso todos los jueces decretan el traslado sin ni siquiera ver el expediente. Hay unos deberes que debe probar el fondo, no el afiliado, que son deberes de información, asesoría o buen consejo y doble asesoría para probar que esa persona estaba informada al momento de tomar una decisión pensional, que es una decisión no menor. Yo tomo muchas decisiones en mi vida, pero es que aquí estoy decidiendo sobre la cobertura de riesgos socialmente relevantes, invalidez, vejez y muerte, que no son menores, y es bastante irresponsable que el Estado no acompañe con un deber de doble asesoría ese tipo de decisiones y la gente pues se persigne y diga ojalá sea lo mejor. Lo tercero, dentro de este mismo punto es importante, si las cifras de salario mínimo son tan altas de lo que vengan las personas en este país, es que el proyecto de ley no obliga a la gente a trasladarse. El proyecto de ley lo que permite que se puedan trasladar en un periodo de gracia. Si yo me gano el salario mínimo, y eso el doctor Montenegro no me deja mentir, me va mejor en ahorro individual, luego no me va a trasladar. Si yo me gano un poco más del salario mínimo, que es las cifras que trae mi Ministerio de Hacienda, tampoco, porque por virtud de la evolución de mi pensión va a subir más el salario mínimo que el IPC, luego va a estar en mínimo, luego me conviene más estar en ahorro individual. Si lo que yo quiero es que me vuelvan los saldos o no pensionarme y que me vuelvan la plata por indemnización sustitutiva, me va a quedar en ahorro individual. Entonces, es extraño planteamientos sobre esta temática que defienden el traslado masivo y el traslado obligatorio de todos los afiliados, lo cual es falso, porque esta es una posibilidad. Como digo, ya se dio y ya se intentó en el país durante un año, pero sin el acompañamiento de la doble asesoría, que es lo que genera ese déficit que traemos hoy y que nos tiene discutiendo este proyecto de ley todavía. Y quería simplemente terminar con unas consideraciones generales al proyecto. Es necesario corregir la brecha, que insisto, aquí estamos corrigiendo una brecha de 20 años de ausencia de asesoría. No lo digo yo, lo dice la ausencia de regulación del Estado. Lo segundo es que los 6 meses no son obligatorios de traslado, son una posibilidad para los afiliados. Lo tercero es que es muy importante que este periodo de inaplicación no están desligados de la transferencia de saldo de la cuenta de ahorro individual a la prima media, luego van a las reservas, no se va a quebrar el Estado por esto. Lo tercero es que la información veraz, completa y el deber de buen consejo están asociados al cumplimiento del principio protector de vejez, invalidez y muerte conforme al convenio 102 de la OIT. Y quiero terminar con esto que es muy importante, está muy ligado a lo que proponía el doctor Montenegro, pero pues discutámoslo. No lo digo yo, ni el Observatorio Laboral, ni ningún centro, lo dice The Economist. Francia aporta el 14% del Producto Interno Bruto a la financiación del sistema pensional, Italia el 16%, Alemania el 10%, los países de la OCDE el 8%, nosotros estamos en el 3,5% y somos un Estado social de derecho. Yo quiero finalizar muy rápido porque entiendo, pero transmito el informe completo con una reflexión que tengo yo personal cuando estudiaba este tema y estudio un poco las posiciones opuestas a este proyecto de ley. Es extraño, es muy extraño que los defensores, los enamorados, los que defiendan la libertad de mercado sean justamente los que se oponen al levantamiento de esta restricción para escoger libremente en un escenario de una lógica de libertad de mercado el mejor régimen posible para pensionarse en un sistema capitalista de libre mercado a ultranza. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Iván Jaramillo. Bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Huil, es el autor, representante, autor de este importante proyecto de ley, conservador, del glorioso Partido Conservador. Que valga la cuña, entonces, doctor Huil, tiene usted la palabra.
Gracias, querida presidenta y copartidaria. Con el cordial saludo aquí a todos los presentes, a los miembros de la academia, a los miembros de las diferentes instituciones que nos acompañaron. Agradecerles pues por cada una de las participaciones. Yo lamentablemente pues no pertenezco a esta comisión, sino a la comisión primera, y aquí estoy haciendo el esfuerzo con la doctora María Cristina Soto para de verdad tratar de sacar adelante este proyecto que tanto necesitan muchos colombianos hoy, y que yo sí creo que en un acto diferente al interés de los músculos financieros que hoy no quieren que esto suceda, debemos que trabajar es por todos los colombianos. Queremos sacar adelante este proyecto dándonos de verdad la batalla contra todos esos poderes económicos que sabemos que están detrás de esto y que seguramente van a mandar mensajes que no corresponden a la realidad. Yo quiero agradecerles especialmente a los de la academia. Alcancé a escuchar ahorita al doctor Iván Jaramillo de la Universidad del Rosario. Ya nos habían mandado también un estudio previo, por lo cual también tomamos la decisión certera de presentar este proyecto de ley. Muchísimas gracias a todas a la Universidad de Externado, que también participó. Por supuesto que respetamos las posiciones de todas las instituciones. Aquí no hay una verdad absoluta, pero lo que sí queremos es de verdad mirar una injusticia que se cometió, como así se ha evidenciado acá, la imposibilidad que hoy tienen tantos colombianos de pasarse, digamos, de manera libre y cambiar de régimen pensional, sino que lo tienen que hacer por procesos. Estamos congestionando el aparato judicial, hoy hay más de 16.000 procesos que cursan en los diferentes juzgados para el cambio de régimen pensional. Lo que estamos haciendo es una congestión judicial, y a todos, absolutamente a todos, les están dando la razón para ese cambio de régimen pensional. Entonces, yo les quiero agradecer mucho, vamos a seguir trabajando. Les pedimos, de ser posible, si nos pueden dejar los datos de ustedes para seguir contactándolos, para seguir fortaleciendo este proyecto. Queremos de verdad sacarlo adelante, pero no es de verdad por el trámite que se hace. Como saben ustedes, que es la dinámica legislativa, la voz de las instituciones, pero aún más las voces académicas, son mucho más importantes a la hora de tomar decisiones en este Congreso de la República. Creo que el hecho de que estén hoy participando la academia acá y dándole ese voto de confianza a ese proyecto de ley es porque definitivamente tiene un fondo que tiene que salir adelante en una decisión positiva en este Congreso de la República, así que eso es lo que esperamos. Y pues obviamente aquí con nuestra ponente, también coautora de este proyecto, y a quien le dieron la ponencia y la coordinación de ponencia para este proyecto de ley, esperamos sacarlo adelante y poderle así dar debate en la plenaria, y que esto de verdad sea ley de la República, que se le pueda de verdad dar, resarcir ese derecho a tantos colombianos, y lamentablemente muchos que se han tenido que pensionar de una mala manera por este régimen pensional que hoy tenemos. Así que muchísimas gracias a todos. De verdad vamos a recoger todas las inquietudes. Espero que todas las intervenciones también nos las hayan dejado por escrito para poderles darle el estudio juicioso a cada una, y así poder también llenarnos de herramientas y fundamentos a la hora del debate. Muchas gracias. Gracias a usted, honorable representante, por su intervención, por este gran proyecto que hoy cursa en esta Comisión Séptima. Vamos a darle un minuto al doctor Alberto Pardo. Tiene usted la palabra. Gracias, doctora Soto. Agradecerle al doctor Cristancho su recomendación. Quizás no fue la mejor manera de plantear, pero lo que quiero recoger es que la Comisión Séptima en general, de Senado y Cámara, casi siempre, desde muchos años atrás, desde la misma Ley 100, ha venido fortaleciendo el debate, ha venido fortaleciendo como esa cultura de que se den todas las discusiones en materia de pensiones, y que en este momento, como estamos frente a una, entre comillas, gran reforma pensional, valdría la pena fortalecer ese criterio. Es en ese sentido que expresé lo que manifesté y que acepto de muy buen grado lo suyo. Una recomendación para el debate. Dentro de los elementos que se tienen para tomar la decisión de cuál es la mejor opción, debe estar uno de los elementos fundamentales que planteó la exposición de motivos de la Ley 100, y es el capital necesario.
Es decir, si yo conozco como cotizante a un fondo privado, dependiendo mi rango de salarios, qué capital necesito para poderme pensionar, eso debe estar en un estudio actuarial dinámico que me permita conocer mi estado. Entonces, si yo estoy a 5 años o 10 años o 15 años de la pensión, debe decirle, su capital necesario son 200 millones, 300 millones, 400 millones, dependiendo de qué salario tengo. Porque eso sí hace falta dentro de los elementos para tomar adecuadamente la decisión. No importa si es al final, si es en el momento de pensionarse, que ya es donde se ve realmente, pero qué bueno que se viera antes. Qué bueno que se viera con un criterio de tranquilidad en que la decisión que se toma es con base en cifras. Dice, si voy a tener una pensión de 5 salarios mínimos, debo tener tantos millones acumulados en mi cuenta personal, pero resulta que solamente tengo tantos. Entonces, eso va a facilitar que la persona confirme su permanencia o tome la decisión rápidamente en todos los sentidos. Es una sugerencia que está desde, repito, desde la exposición de motivos de la Ley 100 y que no se ha materializado en ningún punto de ley. Gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el doctor Santiago Montenegro. Gracias, doctora Soto. No, solo para insistir y acoger lo que han dicho ustedes sobre la necesidad de que hagamos más talleres y pongamos todas estas cifras sobre la mesa, ¿no? Y pues porque esto de decir que están mintiendo o no, esto no es verdad, pues que lo discutamos y al final del día pues saquemos las conclusiones sobre las cifras. Para que hablemos de varios temas, ¿no? El impacto que tiene el envejecimiento de la población sobre el sistema pensional y por qué la solidaridad intergeneracional ya no es viable como sí lo pudo haber sido hace 50 años, un punto. Las implicaciones de la informalidad laboral, precisamente por los dos factores, envejecimiento más informalidad, es que eso que se creía iba a producirse con la Ley 100, no se produce. Lograr las 1.300 semanas con esos niveles de informalidad, pues es muy difícil en este país. Tercero, que revisemos el informe de la OIT, ¿no? El informe de la OIT dice, por ejemplo, que Nicaragua y Venezuela revirtieron a prima media. Nicaragua y Venezuela nunca han tenido ahorro individual. Ese informe de la OIT tiene unos errores muy grandes, pero que lo discutamos en ese taller. Que Francia gasta el 14% del PIB en pensiones y otros países unas cifras semejantes. ¿Sabe cuántos son los ingresos fiscales de Colombia como un todo? 14%. 14%. Y ya el hueco pensional que hay en el régimen público es 4 puntos. 4 de los 14 ya es el hueco, ¿no? Entonces ahí sí hay un problema de sostenibilidad gigantesco, que también tenemos que discutirlo. Claro que a mí me gustaría que tengamos un estado del bienestar o un estado social de derecho pleno como soñamos con la Constitución del año 91. Pero es que Francia tiene ingresos, el gobierno de Francia tiene ingresos del 45% del PIB, España tiene el 35%, nosotros tenemos 14%, 1,5 puntos más de lo que tenía Florentino González a mediados del siglo XIX. Entonces, el tipo de cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Para cuando estamos discutiendo este tipo de cosas tan importantes para el país. Gracias, doctora Soto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, queremos dar por terminada esta audiencia, agradecerle de verdad al Gobierno Nacional, a la Academia y a las instituciones que hoy nos acompañan, al doctor Ubil, autor de este proyecto. Tener en cuenta que los aportes que cada uno de ustedes hicieron han sido muy importantes, serán muy valiosos para nutrir pues, nuestro concepto que vamos a comenzar a trabajar para poder sacar adelante este importante proyecto, como le hemos dicho. A ustedes muchísimas gracias y que tengan buen día. Bendiciones.